Hola, bienvenidos a Ventana Astrológica Mensajes del Cielo. Este espacio es creado para poder hablar sobre la influencia que tiene cada signo zodiacal, pero específicamente en qué área de nuestra vida es la que se está afectando o iluminando. Recordando que el sol natal es nuestro propósito esencial porque muestra quiénes somos y hacia dónde evoluciona nuestra conciencia. Y el sol en tránsito es una activación temporal, ¿sí? Porque es como la puerta que se abre para que nuestro propósito avance. Entonces, ya entramos en la temporada de Cáncer, después de Géminis y como toda esta energía de movimiento, de ideas, de comunicación. Cáncer viene a invitarnos a regresar o a mirar hacia nuestro mundo interior. Si Géminis nos enseñó a observar hacia afuera y Cáncer nos recuerda la importancia de sentir desde el interior. Ahora el lente cambia, ¿sí? Ya no se trata de entender lo que pensamos, sino escuchar nuestras emociones internas o qué es lo que nos intenta decir estas emociones. Entonces, prácticamente el tema central de Cáncer son las emociones, las raíces y nuestro mundo interior. Ahora, ¿qué nos pide Cáncer como energía? Cáncer nos invita a prestar atención a nuestras emociones, a escucharlas, sobre todo a validarlas y aprender a canalizarlas conscientemente. Nos recuerda que sentir no es una debilidad, es información. Este signo nos lleva mucho a conectar con nuestras raíces, nuestras necesidades, esa necesidad de seguridad emocional, nuestra relación con el hogar, con nuestra familia, también la manera en que nos cuidamos a nosotros mismos y aquello que necesitamos emocionalmente para sentirnos validados, para sentirnos sostenidos. Cáncer también nos enseña que no podemos construir una vida como si la queremos construir de una forma alineada, no podemos hacerlo si ignoramos lo que estamos sintiendo. ¿Cómo se manifiesta emocionalmente esta energía? La energía de Cáncer suele sentirse de una manera mucho más sensible y mucho más introspectiva. ¿Sí? Durante esta temporada las emociones se vuelven más visibles, ¿sí? Más profundas, incluso aquellas que normalmente intentamos o evitar o no somos tan conscientes de ellas. Sí, podemos llegar a sentir un poco más de nostalgia, necesidad de contención, mucho más sensibilidad emocional, como ese deseo de estar seguros, ¿sí? También puede manifestarse como una necesidad de conectar emocionalmente con otras personas, buscando un refugio que se sienta como un hogar, ¿sí? Donde podamos descansar y también proteger nuestra energía. Cuando la energía de Cáncer está, digamos, como desequilibrada, puede sentirse también como cambios emocionales intensos, ¿sí? Mucho apego al pasado, una hipersensibilidad o dificultad también para expresar lo que realmente sentimos. Y es aquí donde viene la invitación de esta energía para no reprimir las emociones, sino para aprender a escuchar el mensaje. ¿Cómo podemos reconocer estos momentos? Entonces, tal vez notes que necesitas más tiempo a solas, como que ciertas emociones aparecen con más intensidad. Nuestro cuerpo también nos puede pedir más descanso y contención, o simplemente también sentimos una necesidad como de volver a nosotros, ¿sí? Esos momentos pueden llegar cuando algo emocional necesita ser atendido, ¿sí? Que ya no podemos ignorar más, porque Cáncer también, como son las emociones, ¿sí? Es que podamos entender que nuestras emociones no vienen a sabotearnos, sino para mostrarnos aquello que necesita un cuidado, necesita una atención y, ¿por qué no también una sanación? Ahora, ¿cómo podemos aprovechar esta energía a nuestro favor? Entonces, Cáncer puede convertirse en una oportunidad muy poderosa para fortalecer nuestro mundo interior, ¿sí?
porque tendemos a huir de lo que sentimos, ¿sí? Y si, por ejemplo, descansamos, sentimos culpa del descanso y es un momento ideal para poder descansar sin culpa, poder sanar vínculos familiares o patrones del pasado, hacer journaling, fortalecer nuestra seguridad emocional, ¿sí? Es ideal también para escucharnos con más honestidad y compasión, ¿sí? Muchas veces es más fácil para nosotros sentir de pronto empatía o compasión hacia los demás, pero cáncer nos invita a hacerlo con nosotros mismos, ¿sí? Porque es muy importante cuidar de nuestras emociones porque también hacen parte de un crecimiento, no solo personal, sino también espiritual, ¿sí? No se trata solo como de crecer hacia afuera, hacia lo que los otros ven, sino que nuestro mundo interior también esté en un balance, ¿sí? Porque es realmente lo que nos sostiene eso, lo que de adentro, lo que nos sostiene hacia afuera. Ahora, ¿cómo se alinea cáncer con el propósito de alma? ¿Sí? Cáncer se alinea con el propósito de alma cuando aprendemos a honrar nuestra sensibilidad emocional, ¿sí? Y la usamos también como una guía, ¿sí? No caer en la creencia de que porque una persona es sensible, entonces es débil, sino que en cáncer nos recuerda que el alma también nos habla a través de nuestras emociones, nos habla a través de la intuición y aquello que sentimos profundamente, aunque a veces con las palabras no lo podemos explicar. Su propósito no está solamente como en cuidar al otro, sí, porque cuando hablamos de cáncer, como lo primero que se nos viene a la mente es como el protector, el que cuida al otro, sino volver esa energía a nosotros mismos y aprender a nutrirnos a nosotros mismos, a crear una seguridad para nosotros desde el interior. em, y también poder sostener como ese propósito hacia afuera, como lo veníamos hablando, porque nos estamos sosteniendo nosotros mismos desde el interior, ¿sí? Cáncer nos ayuda a conectar con esas raíces, sanando también ese mundo emocional. Cuando aprendemos a escucharnos desde el amor, comenzamos a caminar con el- a caminar desde el propósito más alineado, mucho más humano y mucho más consciente. Listo, entonces ahora sí vamos a hablar de las áreas de nuestra vida que cáncer va a estar activando. Vamos a empezar por la casa uno. Yo soy así y este es mi cuerpo, ¿sí? La energía del sol natal en esta casa, ¿sí? Hace que la persona proyecte una imagen sensible, protectora, emocionalmente muy cercana, suele transmitir mucha calidez, ¿sí? Mucha empatía, cobijo, como esa persona que te hace esa sensación de confianza o ese refugio emocional, ¿sí? Tiene una fuerte intuición y una gran capacidad para percibir lo que los demás sienten. Y esto también puede hacer que la persona con solo en casa uno como que tienda a absorber las emociones ajenas con mucha facilidad, o sea, como que no logra ese límite entre qué es del otro y qué es propio. Muchas veces también tiende a protegerse emocionalmente cuando se siente vulnerable, cuando no siente, digamos, como que está en un espacio de confianza. Y su gran aprendizaje está en reconocer que la sensibilidad no es debilidad. Ahora, con el tránsito del Sol en la casa uno en Cáncer, va a marcar un periodo de autorreflexión y renovación personal, ¿sí? Durante este tiempo, Cáncer nos va a invitar a mirar hacia adentro, conectar con las emociones, revisar estas emociones, cómo están impactando tu identidad. Mm, También es un momento ideal para escuchar tus propias necesidades emocionales, fortalecer tu autenticidad
y también permitirte ser vulnerable y honesto, pero contigo mismo, ¿sí? Este tránsito, mm, recuerda que el crecimiento personal también ocurre cuando podemos honrar lo que sentimos y construirnos a nosotros mismos desde esa versión que está alineada a nuestras emociones. Entonces, el propósito de Cáncer en la casa uno es reconocer la sensibilidad, la intuición y la vulnerabilidad em, como fortalezas, ¿sí? Permitiendo que las emociones se conviertan en una guía, ¿sí? Para mostrarte al mundo de una manera más auténtica y sin tanto miedo a mostrar quién realmente eres. Ahora, la pregunta que nos deja esta casa es, ¿qué emociones necesitan ser reconocidas para que puedas convertirte en una versión más auténtica de ti? Bueno, la casa 2 yo me gano la vida de esta manera, con el sol natal en casa 2 en Cáncer, y aquí hay una profunda conexión entre identidad, emociones, lo que da sentido de seguridad personal y lo material. Sí, esa posición suele manifestarse en personas o las personas muestran mucho que necesitan sentirse emocionalmente sostenidas para poder construir, sí, su estabilidad en su vida. Sí, existe un fuerte deseo de proteger aquello que consideran valioso, sí, y no solo estamos hablando de recursos, sino estamos hablando de vínculos. Cáncer va a proteger mucho esos vínculos, los que considera realmente muy valiosos y esos espacios también. Em, Ok, importante también que la relación con el dinero y los recursos no es únicamente material, sino que también impregnan esa emoción, esa emocionalidad a sus recursos, porque estos le representan también seguridad y le representan también mucha tranquilidad. Es como bienestar para sí mismos, ¿sí? Y también compartirlos con quien ama. La intuición y la sensibilidad influyen profundamente en la manera que Cáncer construye su valor personal, ¿sí? Aunque pueda existir miedo a perder esa estabilidad o esa seguridad o tener un poco de dificultad por aquello que a él le brinda, a este signo le brinda una seguridad emocional. Cuando el sol ahora está en tránsito por esta casa, en este signo, se abre un periodo también de reflexión sobre su valor personal, ¿sí? Qué le da a él, a este signo, esta seguridad emocional, ¿sí? Y cómo se está relacionando con sus recursos, o sea, qué emociones le generan sus recursos. Mm, este tránsito también invita a revisar qué le hace sentir realmente sostenido y hablamos de lo material y de lo emocional, ¿sí? Cómo sus decisiones económicas están conectadas también a sus necesidades internas. Es un momento ideal para construir bases más conscientes, más alineadas, sobre todo con el bienestar emocional, ¿sí? Reevaluar hábitos financieros y también reconocer aquello que sí está construyendo o que sí le brinda una verdadera tranquilidad y estabilidad. Es una etapa para conectar con el merecimiento y comprender que la abundancia no solo se mide en lo material, em, sino que con Cáncer hablamos de que se pueda sentir seguro consigo mismo. El propósito de esta energía es aprender a construir seguridad emocional y material desde el merecimiento y desde el valor propio, entendiendo también que la verdadera estabilidad nace primero en nosotros mismos. Ahora, la pregunta que nos deja esta casa es, ¿qué te está dando hoy verdadera seguridad emocional y material? Casa 3, yo pienso así y hablo de esta manera. Bueno, la casa 3 es nuestra mente, nuestra forma en que nos comunicamos, eh, la manera en que interpretamos el mundo.
Y con el sol en casa 3 a nivel natal, una persona suele tener una manera de pensar y comunicarse profundamente emocional e intuitiva, ¿sí? Existe como esa gran necesidad de expresar lo que siente y conectar con los demás desde su sensibilidad y desde su empatía, porque su comunicación siempre va a transmitir contención y cercanía con el otro, haciendo que también los otros vean esa empatía y se acerquen también a las personas Sol Cáncer en esta casa. Entonces, porque Cáncer también posee una intuición muy desarrollada, lo que le permite también percibir como eso que nos se dice directamente con palabras, sino desde las emociones, desde el cuerpo, desde lo que se está sintiendo en el ambiente. Aunque Cáncer en esta casa puede ser un poco más sensible a las críticas o las palabras que perciba, porque las puede entender como un rechazo directo. Entonces, es la invitación a expresar las emociones desde una forma muy auténtica, comprendiendo que la sensibilidad, lo que veníamos diciendo, es una fortaleza y en este caso es como el puente que te ayuda a conectar y a comunicar con los demás. Cuando el sol transita por la casa 3, entonces se va a activar este tiempo de mayor conexión emocional, mucho más comunicativo, con tu entorno cercano, en la forma que tú vas a expresar tus pensamientos y tus sentimientos. Es muy ideal para esas conversaciones un poco más profundas, momentos de introspección con otras personas, o sea, no poder compartir esos espacios de introspección y no hacerlo de una manera individual. Es un momento para escuchar más atentamente qué se siente, eh, cómo se siente, qué percibe de los demás, eh, y generar ese espacio seguro para esas conversaciones donde todos los integrantes puedan expresarse sin miedo a ser juzgados y expresar también esa vulnerabilidad. El propósito de esta energía es aprender a comunicar nuestras emociones con autenticidad, permitiendo expresarse lo que siente desde un punto más vulnerable, no tanto como más formal, sino más vulnerable. La pregunta que nos deja esta casa es, ¿te permites comunicar lo que sientes? Bueno, la casa 4 yo siento así, estas son mis raíces. La casa 4 es el hogar, la familia, es esa seguridad interior, es la casa realmente de la energía de Cáncer. Entonces existe una conexión muy profunda con el mundo emocional, con el sentido de pertenencia y la necesidad de construir un espacio seguro, tanto interno como externo, ¿sí? Porque la identidad aquí está muy ligada a esa memoria familiar, a la familia, a las tradiciones. Es una posición que refleja una personalidad muy protectora, sí, sensible, intuitiva también, que encuentra fortaleza, como que se fortalece mucho de los lazos familiares o de los lazos afectivos, ¿sí? Em, También puede existir una fuerte necesidad de cuidar a otros, ¿sí? De sostener emocionalmente a quienes se quiere o a quienes se ama. Pero aquí es importante también que no se nos olvide que esa energía que damos al cuidado de los demás también debe ser primero hacia nosotros mismos. Ahora, cuando el sol transita por la casa 4, se activa un periodo de introspección, de mucha conexión emocional. La atención va a dirigirse mucho hacia nuestro hogar, hacia nuestra familia y a todo aquello en lo que en algún momento o en este momento nos está dando como esa seguridad emocional. Es un momento para conectar contigo mismo,
nuevamente fortalecer vínculos afectivos y, ¿por qué no?, sanar emociones del pasado que aún necesitan, digamos, como atención, sobre todo con temas familiares. Puede surgir el deseo como de transformar tu hogar, de renovarlo, de hacerlo un poco más acogedor, más alineado con tus necesidades emocionales actuales. Mm, es una energía que nos invita también como a crear estabilidad interna, pero comprendiendo que el verdadero sentido de pertenencia empieza en ti. El propósito de esta energía es construir seguridad emocional desde adentro, aprendiendo a honrar, perdón, sus raíces sin depender completamente de ellas para que te puedas sentir seguro. La pregunta que deja esta casa es, ¿tu hogar se siente realmente como un refugio para ti? Bueno, casa 5 es, yo creo, acá están mis obras. La casa 5 va a ser la casa de la creatividad, de la expresión, del placer y del amor. Aquí la creatividad se convierte en una extensión, perdón, una extensión natural, pero de tu mundo emocional, ¿sí? La persona suele expresar sus sentimientos, puede ser a través del arte, a través de proyectos creativos y también a través del amor, ¿sí? O sea, cualquier actividad que le permita conectar con su sensibilidad. También existe una gran necesidad como de crear desde el corazón, ¿sí? Y de compartir aquello que lo emociona con los demás. En las relaciones afectivas, busca mucha conexión y profundidad emocional, em, pero que sea genuina, así que esa persona, una persona cáncer, pueda sentirse seguro para abrirse y mostrarse tal cual es, porque tiene mucha capacidad de amar, de cuidar, de nutrir. Entonces, esas son como sus formas principales de mostrar su autenticidad. Cuando el sol transita por la casa 5, ya hablamos de un periodo eh, para activar, reconectar con esa creatividad, con el disfrute, con esa expresión emocional. Es un tránsito que invita a explorar aquello que te genera alegría, ¿sí? Que también que te permite a través de esa alegría canalizar todas tus emociones. Mm, bueno, igual, actividades artísticas, proyectos personales, conectar mucho también con el niño interior. Como esa permite, este periodo también permite conectarte emocionalmente con el amor, ¿sí? Con vínculos cercanos, como haciendo que esas relaciones sean más sinceras. Y la invitación es que te puedas expresar con más libertad, ¿sí? Sin miedo a mostrar tu sensibilidad, em, o las cosas que deseas o pues tus emociones. El propósito aquí es reconocer que perdón, que la creatividad, el amor y la sensibilidad son también caminos con el que nuestra alma se expresa. La pregunta es, ¿te estás permitiendo expresar tus emociones a través de la creatividad con mayor libertad? Listo, vamos con la casa 6. La casa 6 es yo sirvo para esto y estas son mis habilidades. Es la casa del trabajo, de nuestros hábitos, también de nuestra salud. Entonces, con el sol en natal, en cáncer, en casa 6, hablamos de una persona que suele encontrar su propósito en cuidar, en ayudar y también en acompañar a otros, porque como es una persona tan sensible, entonces tiene como una fortaleza especial para percibir las necesidades de quienes lo rodean, y estamos hablando de, en este caso, de un ámbito de trabajo o laboral, haciendo a estas personas mucho más empáticas y acogedoras. Bueno, aunque esta sensibilidad también
los puede llevar a absorber de pronto preocupaciones o tensiones del entorno y esto puede llegar a afectar su bienestar físico y también emocional. El aprendizaje es comprender que servir a otros también implica cuidarse de sí mismo y cómo hacemos esto con límites, construyendo también hábitos que nutren ese equilibrio emocional. Cuando el sol transita por la casa 6, mm, hablamos de un periodo donde se deben revisar las relaciones entre, por ejemplo, las rutinas, la salud, ¿sí? Es como observar eh, cómo es el estado emocional, cómo está influyendo ese estado emocional en tu cuerpo, en tu productividad y en tu bienestar general. Porque mm, puede también surgir la necesidad de cambiar hábitos o implementar hábitos más conscientes, cuidar de tu alimentación, descansar, ¿sí? Crear espacios que sean íntimos, de autocuidado, porque con esto es que vas a lograr poder recargar o recuperar tu energía. También favorece mucho una actitud más compasiva en el trabajo y en el servicio hacia los demás, pero recordando que el equilibrio eh, se encuentra cuando tus propias necesidades reciben la misma atención que le estás dando a los demás. El propósito es cuidarte a ti mismo con la misma dedicación que lo haces por los demás. La pregunta es, ¿las rutinas que sostengo hoy nutren mi bienestar emocional o las están desgastando? Casa 7. Yo comparto así y prefiero este tipo de pareja. Con el sol en la casa 7, la identidad acá se construye en gran medida es a través de los vínculos con el otro, las asociaciones o tu pareja. Em, Porque tienes la necesidad de conectar emocionalmente, pero desde la seguridad, ¿sí? Una seguridad afectiva donde las relaciones puedan sentirse que cada uno de las partes está comprometido, se están brindando cuidado mutuo y sobre todo que se están valorando. La persona suele mostrarse muy protectora hacia su compañera o compañero, muy comprometido con quienes ama. Siempre busca relacionarse desde vínculos donde hay confianza y apoyo mutuo. Y esta sensibilidad de cáncer permite comprender las necesidades emocionales de los demás, ¿sí? Puede llevarlo también un poco como a definir su valor personal a través de las relaciones. Por eso su aprendizaje consiste en encontrar ese equilibrio entre el cuidado de los demás y su identidad, o sea, no perderse por cuidar o proteger al otro. Ahora cuando hablamos de sol en tránsito, ¿sí? Mm, la atención se va más hacia las relaciones que son importantes en tu vida. Es un periodo para observar cómo construiste y cómo estás sosteniendo esos vínculos, qué necesidades emocionales están presentes a hoy y de qué manera se está compartiendo ese valor entre las dos partes. También es un momento para revisar qué patrones se están sosteniendo en las relaciones, de pronto reconocer si hay alguna dependencia emocional tuya hacia la otra persona, hacia tu pareja, o de la otra persona hacia ti. Em, y si esto ya no está generando un bienestar emocional entre las dos, o al contrario, si se debe fortalecer este vínculo, aportando seguridad, aportando autenticidad para el crecimiento de las dos personas, de las dos partes. El propósito es comprender que las relaciones también son un espacio de crecimiento personal donde exista el amor, el cuidado, pero no solo de ti hacia el otro y del otro hacia ti, sino de ti mismo
como individuo. Ahora la pregunta es, ¿qué me están mostrando hoy mis relaciones sobre mis necesidades emocionales? La casa 8 representa procesos profundos, las crisis, los misterios de la vida y con cáncer en esta casa hay una profunda conexión entre el mundo emocional y los procesos de cambio interno. ¿Sí? Son personas que suelen poseer una gran intuición, una notable capacidad para percibir lo que otros sienten, incluso si los otros intentan como ocultarlo. Porque son personas muy sensibles, que logran acompañar al otro en momentos de crisis, en momentos de transformación y también en sostener al otro en procesos de sanación, porque ellos pueden crear como esos espacios seguros donde el otro puede mostrarse vulnerable. Pero esta intensidad emocional de cáncer también puede llevarte a aferrarte a cosas del pasado o a cargar con emociones que no te pertenecen. Tu aprendizaje consiste en confiar en los procesos de transformación, comprendiendo que soltar también es una forma de crecer. Bueno, seguimos con la casa 8, pero hablando del sol en tránsito. Y este periodo es para introspección, mucha sanación emocional y transformación interior. Puedes buscar también de pronto mentores, un terapeuta, psicólogo que te ayude como a este proceso que te pueda guiar, porque este tránsito sí nos va a invitar mucho a mirar hacia adentro desde la honestidad, reconociendo esas emociones, es miedos y esos patrones que necesitan ser ya liberados. También fortalece mucho eh, a revisar tus vínculos, ¿sí? Permitiendo conversaciones auténticas, donde haya una confianza compartida. Es un momento también para aceptar los cambios, también para mirar esas heridas del pasado y comprender que cada final abre espacio a una nueva etapa de tu vida y de crecimiento. El propósito de esta energía es aprender a transformar esas emociones en sabiduría, confiando que esos procesos de cambio y renacimiento impulsan sí o sí el crecimiento del alma. La pregunta para esta casa es: ¿qué emoción o situación interna estoy lista para mirar con más honestidad y profundidad? Casa 9, sí, en esta casa están las filosofías de vida, las creencias, los viajes también. Con una persona con cáncer, sol cáncer en esta casa, busca comprender la vida desde un punto de vista mucho más emocional y espiritual, porque sus creencias están conectadas con aquello que le brinda su seguridad interior y un sentido de vida. Estas personas tienen una gran capacidad para aprender a través de la experiencia, porque sus emociones están conectadas mucho con con su intuición y siempre van a buscar explorar nuevas culturas, nuevos caminos espirituales, y su crecimiento ocurre cuando se permiten explorar como todas estas diferentes culturas y filosofías, pero cuidando mucho de su conexión con sus raíces. Eh, Cuando el sol transita por la casa 9, la invitación es a expandir la conciencia desde el corazón. Es un momento para cuestionar creencias, abrirse a nuevos aprendizajes, a conectar con las enseñanzas que realmente tú sientes que nutren tu alma. También pueden existir momentos de querer viajar o explorar nuevos caminos espirituales que te ayuden a comprender mejor tu propósito personal. Ahora, el propósito es expandirse, sin perder tu esencia, sin perder la conexión con tu parte más interna,
¿sí? Permitiendo que estas experiencias de vida amplíen la comprensión de ti mismo y del mundo. La pregunta que deja esta casa es: ¿qué nueva perspectiva está invitando a mi alma a crecer en este momento? Bueno, la casa 10 con cáncer y el sol, existe una necesidad también como de generar un impacto, pero que tenga un significado emocional para ti. Las personas pueden sentirse llamadas a acompañar, a contribuir, a cuidar, a velar por el bienestar del otro a través de su profesión o de su propósito. Buscan el reconocimiento especialmente desde el sentimiento de lo que hacen tiene un valor hacia la humanidad, conectando con las emociones de los demás. Ahora, cuando el sol transita por la casa 10, la dirección profesional y el legado que se está construyendo en este periodo es para revisar si las metas actuales están alineadas con las necesidades emocionales y aquello que te genera seguridad y satisfacción desde tu corazón. El propósito es construir una vida profesional alineada con los valores del corazón, integrando el éxito y el bienestar emocional. La pregunta que deja esta casa es: ¿lo que estoy construyendo hoy refleja verdaderamente quién soy? La casa 10, las comunidades, los amigos, es una persona que con sol natal en cáncer en esta casa tiene un profundo sentido de pertenencia en los grupos, en las comunidades, porque es aquí donde comparte sus valores emocionales, ¿sí? Es aquí donde esta persona suele ser alguien que nutre, que acompaña y crea espacios para, para los demás donde se sienten vistos y donde se sienten acogidos, o sea, es decir, donde se sienten seguros. Sus amistades pueden convertirse también como en esa extensión de su familia. Ahora, cuando el sol transita por esta casa, eh, es momento para revisar esos vínculos sociales, esos proyectos compartidos y también esas metas que tienes a largo plazo. Es un momento también para rodearte de las personas que realmente son un apoyo o son tu red emocional y revisar si los sueños que estás persiguiendo también están alineados con lo que tu corazón hoy te está pidiendo. El propósito es comprender que los sueños florecen con mayor facilidad cuando se construyen desde una autenticidad y desde la conexión con los otros. La pregunta que nos deja esta casa es: ¿las personas que me rodean nutren la visión de futuro que yo deseo construir? Y por último, en la casa 12, que nos habla del inconsciente, de la espiritualidad, procesos internos, con con el sol en la casa 12. Hay mucha sensibilidad emocional e intuitiva muy profunda. Son personas que suelen tener una conexión con su mundo interior, con los sueños, con la espiritualidad y procesos de sanación a nivel emocional, que muchas veces también esta persona percibe energías y emociones de los otros que los otros no son conscientes de. Por eso también necesita sus espacios de silencio, de quietud, eh, para poder como estar un poco a solas y mantener ese equilibrio emocional. Cuando el sol transita por la casa 12 es un momento para bajar un poco como el ritmo, mirar hacia adentro, su periodo de cierre, de mucha reflexión, ¿sí? Donde pueden emerger Ish, perdón, donde pueden emerger emociones, recuerdos o aprendizajes que necesitan ser comprendidos eh, para así poder generar también un movimiento de lo que tú realmente deseas, ¿sí?
La intuición aquí también se fortalece mucho con la conexión espiritual, para poder sentirte activa. El propósito es aprender a confiar en tu propia sabiduría interior, permitiéndote descansar, permitiéndote momentos de introspección y entendiendo que la sanación también forma parte del camino de tu evolución. La pregunta que nos deja esta casa es, ¿qué necesito soltar para abrir espacio a una nueva versión de mí? Muchas gracias si llegaste hasta acá. A partir de este momento cierro la grabación, ya que el espacio de los mensajes personalizados es únicamente para las personas que están en vivo. Si deseas inscribirte para nuestro próximo encuentro para el signo de Leo, voy a dejar toda la información en los links de mi bio o en la descripción. Y también puedes escribirme si deseas más información sobre estos encuentros. Y muchas gracias.